La noche cae lentamente sobre una pequeña aldea vikinga. Una bruma ligera se desliza entre las casas de madera, mientras el fiordo permanece inmóvil bajo la luz fría de la luna. Los barcos descansan en la orilla. Sus cascos crujen suavemente, mientras el agua oscura los mece con paciencia. En algunas puertas pueden verse runas talladas hace muchos años, marcas simples, líneas antiguas, símbolos que han sobrevivido al viento y al invierno. Los aldeanos cuentan que, cuando la niebla es más espesa, a veces aparecen luces sobre el agua del fiordo. No se acercan, no hacen ruido, simplemente flotan durante unos instantes y después desaparecen. Nadie sabe con certeza qué son. Algunos dicen que son espíritus de marineros que nunca regresaron de sus viajes. Otros creen que son señales enviadas por los dioses del norte. Esta noche caminaremos despacio por una aldea del mundo vikingo, dejando que la imaginación viaje entre el sonido del agua, el olor de la madera y el crepitar del fuego. Y mientras la noche avanza lentamente, descubriremos algunos de los pequeños secretos que la historia dejó escondidos aquí. Bienvenido a Susurros del Conocimiento, un lugar donde la historia, la ciencia y los secretos del universo se cuentan despacio para que tu mente pueda descansar y tu imaginación viajar. Ponte cómodo, ajusta el volumen suavemente y deja que mi voz te acompañe mientras exploramos juntos los misterios y maravillas del conocimiento humano. Esta noche descubriremos una noche en una aldea vikinga. La aldea se extiende a lo largo de la orilla del fiordo, protegida por bosques oscuros y colinas suaves. Las casas son largas, construidas con madera robusta y techos de paja gruesa que ayudan a conservar el calor durante el invierno. Estas viviendas eran conocidas como casas largas, y algunas podían medir más de 20 metros. Dentro vivían familias enteras durante generaciones. El fuego del hogar ardía en el centro de la estancia, y alrededor se sentaban los habitantes de la casa para trabajar, comer o escuchar historias. Durante el invierno, ese fuego podía permanecer encendido durante días. El humo escapaba lentamente por una abertura en el techo, mezclándose con la niebla de la noche. Desde lejos, las casas parecían respirar lentamente en la oscuridad. A pocos pasos de las casas se encuentra la orilla del fiordo. Allí descansan los barcos de la aldea. Sus siluetas largas se reflejan en el agua tranquila, como sombras dormidas. Los vikingos construían estos barcos con una habilidad extraordinaria. Utilizaban tablones de madera superpuestos, lo que hacía la estructura ligera, pero también muy resistente. Gracias a este diseño, podían navegar por mares abiertos y también remontar ríos poco profundos. Las proas a menudo estaban talladas con cabezas de dragón, figuras que se pensaba protegían a la tripulación. Con barcos como estos los vikingos llegaron a Islandia, a Groenlandia y hace más de 1000 años, incluso a América del Norte. Pero esta noche no hay viajes, solo el sonido del agua golpeando suavemente la madera y el viento moviendo las cuerdas de los barcos. Dentro de una casa larga, la vida continúa alrededor del fuego. La luz anaranjada ilumina las vigas del techo y el humo sube lentamente hacia la abertura superior. La mayoría de los vikingos no eran guerreros.
eran agricultores, pescadores, artesanos. Durante las noches largas del norte reparaban redes de pesca, afilaban herramientas o trabajaban piezas de hierro calentadas en el fuego. Las mujeres tejían lana en telares verticales, creando ropa gruesa para soportar el frío del invierno. Los niños escuchaban las conversaciones de los adultos y a veces pedían que alguien contara una historia, porque en las largas noches del norte las historias eran casi tan importantes como el fuego. La vida vikinga estaba llena de símbolos. Las runas no eran solo letras. También se pensaba que podían contener un significado especial. Por eso se tallaban en puertas, en herramientas e incluso en pequeñas piedras. Muchos habitantes llevaban amuletos colgados del cuello. Uno de los más comunes representaba el martillo del dios Thor, un símbolo de protección, especialmente para quienes viajaban por mar. Antes de zarpar, algunos marineros dejaban pequeñas ofrendas cerca del agua, un trozo de pan, un poco de cerveza o una simple moneda. Quizá era superstición, pero en un mar donde las tormentas podían aparecer de repente, parecía prudente no enfadar a los dioses. Cuando el trabajo del día terminaba, llegaba el momento de las historias. Alrededor del fuego, los ancianos recordaban viajes antiguos. Hablaban de mares cubiertos de hielo, de montañas blancas flotando en el agua y de tierras lejanas llenas de bosques. Estas historias terminarían formando parte de las sagas vikingas, relatos transmitidos durante generaciones, mucho antes de ser escritos. Pero a veces, entre las historias de viajes, aparecía algo extraño. Algún navegante decía haber visto una sombra enorme bajo el agua. Otro juraba haber escuchado voces en medio de la niebla del mar. Quizá eran exageraciones, o quizá solo historias para hacer la noche más interesante. Poco a poco, la aldea se va quedando en silencio. El fuego se convierte en brasas y las conversaciones se apagan. Fuera, el viento recorre las casas y hace crujir la madera. El agua del fiordo golpea suavemente la orilla. Todo parece tranquilo, pero en noches muy silenciosas, algunos aldeanos aseguran escuchar algo más, como pasos sobre los muelles, cuando nadie camina allí. Tal vez solo sea el viento, o tal vez solo el eco de historias antiguas que se resisten a desaparecer. Ahora la aldea descansa por completo. El fiordo permanece inmóvil bajo la luna. Las casas largas guardan en silencio las vidas de quienes duermen en su interior. Mañana algunos barcos volverán al mar, y quizá regresen con nuevas historias. Pero esta noche todo permanece en calma. La niebla cubre lentamente el agua, y los secretos de esta pequeña aldea vikinga quedan suspendidos en el aire, esperando a ser escuchados por quien se detenga un momento y preste atención a sus antiguos susurros. Y así, poco a poco, los susurros del conocimiento se disuelven en el tiempo. La historia, la ciencia y los misterios que exploramos hoy permanecen contigo mientras tu mente se relaja y tu respiración se vuelve tranquila. Reflexiona suavemente sobre lo que aprendimos, los secretos que se han perdido y los que aún podemos descubrir. Si tus ojos ya pesan, no luches contra el sueño. Deja que llegue. Recuerda que en
en susurros del conocimiento. Siempre encontrarás historias y saber narrado suavemente, para acompañarte cada noche. Que tengas dulces sueños y que el conocimiento siga acompañando tu descanso.